Ahora estamos. Que el Señor le bendiga a todos. All right, I got Spanish. ¿Puedo hablar en español un ratito? Dale, muy bien. Agradecido estoy yo de ustedes y de la participación de ayer y por permitirme estar aquí de nuevo en Barceloneta. La verdad que ningún viaje a Puerto Rico puede tener its closure, Su su clausura sin estar aquí en Barceloneta. Aquí se cierra el party. Ya, siempre. Yo sé que tenemos las reuniones pastorales en octubre y yo no sé si me quieren aquí, pero yo voy a estar aquí. Predicando o no, yo estoy aquí. yo no me voy hasta el lunes, o sea que esté predicando o no, estaré ahí o estaré aquí, pero yo no me voy de Puerto Rico sin estar aquí en Barcelona. Amén. Bueno, it's been a long 5 days. Ha sido unos 5 días muy largos. And I came prepared, I was planning at home to share in Spanish in every church. Yo vine preparada para hablar y predicar en español en cada iglesia, Except at the conference we had on Saturday. excepto la conferencia que tuvimos el sábado. But the truth of the matter is the trip is finishing already. Pero la verdad es que ya el viaje se está acabando. And I just want to be comfortable and not worried about what I'm thinking, what I'm saying. Y yo quiero estar cómodo, no te quiero estar preocupado por lo que estoy pensando, lo que voy a decir. So I want to share in English if that's okay. Entonces voy a compartir en inglés si ustedes me lo permiten. Yes? Okay. Bueno, ya yo determiné que iba a predicar Ya en, yo el- de- en ya inglés, empezó. pero ya de paso estoy preguntarle a ustedes si se puede hacer o no. All right, here we go. So, I'm confident that tonight's message Yo estoy confiado que el mensaje de esta noche will minister to you. va a ministrar. And I know that's saying a lot when you start a message and you say, this message will minister to Y you. yo sé que es mucho cuando uno dice, este mensaje te va a ministrar. But I'm confident it's going to minister to us because Pero yo estoy tan confiado que te va a ministrar it addresses two things that everybody here possesses. porque va a hablar de dos cosas que todo el mundo aquí tiene, So que posee. this is not a hit or miss message. So, esto no es un mensaje de como que te va a, ¿verdad?, ministrar o no. I'm addressing two things that everybody here possesses. Voy a hablar de dos cosas que todo el mundo aquí posee. One of them is something we don't want, Uno es algo que no queremos and the other one is something we cannot get enough of. y uno de lo que no podemos obtener suficiente. Weakness and strength. Fortalezas y debilidades. One of them we don't want, Uno no lo queremos and the other one we can't get enough of. y el otro no podemos obtener suficiente de él. So what I'm here to tell you today is both of them are part of God's plan for your life. Pero quiero decirle hoy que ambos son parte del plan de Dios para su vida. If you're here today and you're good at trying to pray weakness away, Y si usted está aquí y es bueno orando que las debilidades se le vayan, there are times when you pray and weakness goes away. y hay veces que uno ora y sí las debilidades desaparecen. How many of you have experienced that? ¿Cuántos han experimentado eso? But then there are other times Pero hay otras ocasiones when, like in times past, you pray and you pray for your weakness to go, que como otras ocasiones que usted ora y ora para que las debilidades se vayan and it's still there. y aún se quedan allí. So how many of you has that happened to? ¿Y a cuánto le ha sucedido eso? So I'm here to tell you today, Y estoy aquí para decirle both are part of God's plan for que your life. ambos son parte del plan de Dios para su vida. So are we ready to go? Entonces, ¿estamos listos? All right, here we go. I've got 2 questions this evening. Aquí vamos. Tengo dos preguntas para usted. And I want you to answer them to yourself or consider as we proceed. Y quiero que lo piense, lo medite y lo conteste para sí mismo. How do you respond when the things that I'm about to mention come knocking on your door? ¿Cómo respondes cuando estas cosas vienen tocando a la puerta de tu vida? Like the Jehovah's Witness, when they come knocking and you don't want to answer the door, similar to that. Como los testigos de Jehová cuando llegan a tu casa y tocan la puerta y usted no le quiere contestar. But I encourage you, answer the door.
Pero le animo a que conteste esa puerta. Do they have Jehovah's Witness here in Puerto Rico or no? Aquí hay All testigos. right. Sí, Answer the door conteste la and puerta. share Jesus. Y comparte a Not Jesús to con the ellos. teacher, because the teacher's already certain of what they believe. Speak to the disciple. There's always a disciple there. No a los maestros que ellos siempre dicen que saben, ¿verdad? Pero a los discípulos que están con él. When the Jehovah's Witness come knocking on my door, I kind of gauge to see who the teacher is. Cuando los testigos de Jehová tocan a mi puerta, yo miro cuál es el maestro y cuál es el discípulo. And once I know who the student is, I kind of ignore the teacher. I Y cuando ignore yo the veo teacher. cuál es el discípulo, yo ignoro al And I maestro. start talking to the disciple. And then the teacher tries to butt in. I'm saying, hold on, let me talk to them. Y cuando You yo, keep knocking on my door. yo cuando empiezo a hablar con el discípulo, el maestro se quiere meter, espérate, tú tócate mi puerta, déjame a mí hablar. Tú me viniste a buscar a mí, ahora vamos a hablar. And all you want to do is sow the seed. All you want to do is sow the seed. Y todo lo que usted quiere hacer es sembrar esa semilla allí. So when weakness comes knocking on your door, Entonces cuando las debilidades ven a tu vida And y you empieza a wanna tocar la and you puerta want to treat it like a Jehovah's Witness, there's times it's not going to knock. y tú quieres tratarlo not como gonna si stop. fuera un testigo real, pero hay a veces que no se va a detener. And if you don't open the door, it's going to find its way in another Y way. si usted no abre la puerta, va a buscar la forma de meterse por otro lado. So how do you respond with these things? Entonces, ¿cómo usted responde cuando confronta estas cosas? Next, how do they affect your walk? Otra cosa, ¿cómo afecta tu caminar? Because listen, we'd be lying here tonight, and we didn't come here to lie. Y aquí no venimos a mentir esta noche, We'd be lying here tonight if we said that when we're weak, we walk just the same as when we're strong. que estaríamos mintiendo si decimos que cuando estamos débiles caminamos de la misma forma. How do these things affect your faith? ¿Cómo afecta tu fe? How do they affect your prayer life? ¿Y cómo afecta tu vida de oración? This is the relationship that weakness and strength have over our lives, the influence they have. Y esta es la relación, la influencia que tienen las fortalezas y las debilidades sobre tu vida. All right, let's get specific. Entonces vamos a entrar específicamente. How do you react? ¿Cómo usted How does it reacciona? affect your walk, your faith, and your prayer life? ¿Cómo afecta tu caminar, tu vida, tu fe? When there's a lack of strength, an obvious lack of strength in your life. Cuando hay una falta de fortaleza en tu vida. A lack of strength is the inability to do what you are supposed to do. La falta de fortaleza es la inhabilidad de hacer lo que se supone que usted haga en su vida. I didn't say what you want to do. No es lo que usted quiera hacer, yo It's no what dije you're eso. supposed to do. Es lo que se supone que usted An haga. inability to do what you are supposed to do. La inhabilidad a hacer lo que se supone que usted How haga. is your life, your spiritual life, when you are unable to do what you are supposed to do? ¿Cómo es tu vida espiritual cuando usted no puede hacer lo que se supone que usted haga? How about when hurt comes your way? ¿Qué cuando vienen las heridas a tu vida? Anybody here ever been hurt? Algunos han sido heridos. Hurt that's caused by others? Heridas que son causadas por otras personas. Anybody ever have those? ¿Alguno le ha pasado eso? How about self-inflicted hurt? ¿Y qué de las heridas que uno mismo se causa? Nobody's had any. That guy in the yellow shirt, el Solamente único. el único que Ustedes son unos mentirosos esta noche. ¿Qué pasa aquí? Listen, Escuchen, I have a prayer that I'm going to share with you. yo tengo una oración que voy a compartir con ustedes. I shared it in one of these churches. I think Eric goes with me. Lo compartí una oración en una de las iglesias que You el wanna know pastor, ella fue conmigo. one of my prayers that Una de mis oraciones I lift up often to the Lord. que yo hago al Señor constantemente. You ready? Escuchen. Lord, have mercy Señor, ten misericordia over my stupidities. sobre mi estupidez. Take that because you're going to need it one day. Escríbelo porque usted lo va a necesitar un día You're también. going to need it one day. Un día va a necesitar esa oración. When my decisions have caused a self-inflicted wound Cuando mis decisiones han causado una herida a because mí of my mismo. thoughts and my actions. Por mis pensamientos, por mis acciones. Those are the hurts that we face sometimes. Esas son las heridas que confrontamos a veces. Except another one. Y hay otro. When God causes hurt. Cuando Dios causa las heridas. If you've been walking with God for any amount of time, Si tú has caminado con el Señor por un tiempo, you know that there's something called the dealing of God. tú sabes que hay algo que se llama el trato de Dios. And there are times in your life where you trace back the hurt and it traces right back to God. Y cuando tú miras esa herida y lo miras de dónde salió el origen y fue de Dios. There's a couple in my church who
I don't know how long ago, their life ministered to me. Hay una pareja en mi iglesia que su vida me ha ministrado hace un tiempo atrás. And their life ministered to me most when they were hurting. Y su vida me ministró más cuando yo estaba pasando por una herida. They opened up their home to a child. Ellos abrieron su hogar a un niño. The mother was a drug addict. La mamá era drogadicta. And they had this boy when he was 1 year old. Y tuvieron este niño cuando tenía 1 año. And I want to say he was with them till he was 3 or 4. Y creo que el niño estaba en este hogar hasta los 3 o 4 So años. the majority of his life was spent with this couple. Entonces la mayoría de su vida estuvo con esta pareja de la iglesia. And they thought they were going to adopt this boy. Y ellos pensaron que iban a adoptar a este niño. He was part of their family. Era parte de su familia. This boy called them mom and dad. Este niño llamaba mamá y papá. And all of a sudden, Y de repente, his biological mother started getting his life right, her life right. la madre biológica comenzó a poner su vida en orden. And I saw how this family, Y yo vi como esta familia, in the midst of their pain, en medio de su dolor, they began to prepare this mother to receive her child. ellos comenzaron a preparar a esta madre para que recibiera a su niño para atrás. That young man went to the biological mother and says, I'm on your team. Ese joven fue a la madre biológica y dijo, yo soy parte de tu equipo. I'm praying that you have your son back. Él dijo, yo estoy orando que tú tengas tu niño para atrás. This is a man who had raised that boy as his own longer than she had. Esto era un padre que había criado a este niño como del propio, más años que la misma madre biológica. And the day came when that boy went back to his biological mother. Y llegó el día que este niño tuvo que regresar a su madre And biológica. I saw the hurt in those people's hearts. Y yo vi la herida, el dolor en el corazón de esta pareja. And you know who caused that hurt? ¿Y sabe quién causó ese dolor? God did. Dios lo causó. And God spoke to me. He really did. Through the way he hurt somebody, he spoke to me. Y cómo Dios hirió a esta pareja me habló a mí. And I came to a conclusion that sounds simple, but boy, that ministered to my life. And I shared that with them, and I trust it ministered to them. Y eso ministró a mi vida y yo pude compartir con ellos lo que Dios me ministró a mí. Y fue algo sencillo, pero fue profundo lo que ministró Dios. God does inflict wounds, Que Dios sí causa heridas. and he does hurt. Y sí lastima o no hace doler. Hieres la gracia. But when he does, Pero cuando lo hace, he's going to bring healing, Él también va a traer sanidad. and he's going to bring restoration. Y va a traer And restauración. he's going to place something in the midst of that wound that we didn't have before. Y va a poner algo en medio de esa herida que antes no teníamos. So yes, hurt is part of this life. Sí, es cierto. Entonces el dolor es parte de esta vida. Not only the one that's our doing or the ones that others do to us, Y no solamente el dolor que nosotros mismos nos causamos o que otro nos causa, but there is pain in this life that is caused by God, the God who loves us. pero hay dolor que es causado por el Señor, que también Dios nos ama. Many of us here got saved because of the hurt that God caused us. Y muchos de nosotros fuimos salvos por causa de la herida que Dios nos causó. Something we don't like to talk about, but it's there. Son cosas que no nos gusta hablar, pero están allí. How about the storms? ¿Y qué de las tormentas? Anybody here ever gone through a spiritual storm? Algunos han pasado por una tormenta espiritual. Where it seems the rain and the wind doesn't stop blowing and pounding on our lives? Y parece que la lluvia y el viento no deja de darnos, The storms that rise unexpectedly? que las tormentas salen de repente. The storms that never seem to go away? Las tormentas que parece que nunca desaparecen. Storms that have left their mark in our lives? Las tormentas que han dejado sus marcas en nuestras vidas. Am I speaking to anybody here ¿Estoy tonight? hablando a alguien aquí? How about needs? ¿Y qué de las necesidades? Anybody here ever go through a need? Algunos han pasado por Raise your necesidades. hand if you've gone through a need in your life. Dime si usted ha pasado por necesidades. To know that there is something important or meaningful Si usted sabe que hay algo importante que es necesitado, that is needed, but when you examine yourself, you find yourself lacking. pero cuando examinas, usted se da cuenta que no lo tienes, que te falta. You thought I was talking about money, didn't you? Yeah, see, me Ustedes se faltaba, creían que eh. estaba el dinero, ¿verdad? No, Yeah, but that's not what I'm talking about. pero de eso no estoy hablando. I'm talking about when you look inside of yourself Cuando estoy hablando de cuando usted se mira adentro and the result is, I can't. y el resultado es no puedo. Some of you are like, man, this guy's talking like he knows what he's talking about. I've lived these things. Alguien puede decir, oye, pero te está hablando como si sabe de qué está hablando. I've lived Es que lo he these things. vivido.
We've lived these things, but the problem is we think that at times there's something wrong with us. Nosotros todos lo hemos vivido, pero muchas veces pensamos que hay algo mal con nosotros. Well, I think there's something wrong with all of us, but that's another topic Bueno, for another sí day. creo que hay algo mal con todos nosotros, pero eso es un tema para otro That's día. another topic for another day. How about the persecutions and the battles we face? ¿Y qué de las batallas y las persecuciones que confrontamos? When your faith, Cuando tu fe, your promises, tus promesas and your relationships require you to take a stand, y tus relaciones conlleva que tú te pares firme por to algo. dig in and to fight for what you believe. Para pararte firme y pelear por lo que I mean, crees. have you ever been persecuted for the sake of the gospel? Usted ha sido perseguido simplemente por el hecho del evangelio. For no other reason than Jesus lives inside of you. No por ninguna otra razón, simplemente porque Jesús vive dentro de ti. Hated and despised for what you believe in. Esto, que te odian, te desprecian simplemente por lo que crees. Discriminated because of who you believe in and what you stand for. Discriminado por lo que usted piense, por lo que usted se para firme. I said this earlier in one of the churches today. This world is extremely tolerant except for people who believe in Jesus Christ. This world is extremely Sí, tolerant. que este mundo es totalmente tolerante, excepto para aquellos que creen en You el can Señor. believe in the stupidest thing under the sun. Tú puedes creer en la cosa más estúpida debajo And del people sol. will look at you and say, wow, Y la gente hace, wow, that takes courage. eso toma mucho Good ánimo, for you. valentía, qué bueno para ti. And you say, I believe in Jesus. What? You Y tú you dices- bigot. You intolerant religious person. Y tú dices, yo creo en Jesús, dice, pero qué intolerante, qué zángano. All I said was I believe in No sé. Jesus. Bueno, a mí no me han llamado zángano por creer en Cristo. Me han llamado otra cosa. A ella sí lo llama. Have you ever had to fight for your cause? Ha tenido que pelear por su causa. Like you've had your back against the wall and you have to fight for what you believe Que in? tú tienes tu espalda contra la pared y tienes que pelear por lo que crees. Have you ever had to fight for what you haven't seen with your eyes? Has tenido que pelear por algo que no has visto Man, con that's tus a ojos. fight of faith when you Es gotta una fight for what you pelea, haven't seen with una your eyes. batalla de fe por algo que usted no ha visto. But your spirit knows it's gonna happen because God has spoken to Pero el you. Espíritu te dice, va a suceder porque Dios te lo habló. That's a persecution. That's a battle. Es una batalla, no When you hold on to persecución. truth, Cuando tú mantienes la when you verdad hold on to the promise, y mantienes la when you hold promesa on to a word and you don't let go, y mantienes esa they palabra y no la dejas criticize ir, and y they te point the critican finger y te señalan and they speculate and they make up things, y but te you hold especulan on. y tú dices, no, pero tú mantienes esa palabra. Don't let go. Do not let go. No sueltes esa palabra. Do not bow the knee to this world. No te arrodillas, no te rindas. Take your stand and do not waver. Párate firme y no titubees. How about the stress? ¿Y qué del estrés? When trouble comes, De la angustia cuando viene, when the suffering and the pain and the anxiety are on every side, cuando la ansiedad, el sufrimiento están por todas las esquinas, when they surround you, cuando te rodean, when those things seem closer than even God Himself. cuando esas cosas parecen estar más cerca de ti que aún Dios. Am I talking to anybody here? ¿Estoy hablando con alguien aquí? These are all real life issues we face. Todos son cosas verdaderas que nosotros confrontamos en la vida. Our relationship and our faith in God do not make us immune to these Nuestra things. relación y nuestra fe en Dios no nos hace inmunes a estas cosas. These things are not theoretical. Estas cosas no son teóricas. These things are real. Estas cosas son verdaderas. And many of us here are currently faced with and feeling the effect Y nosotros muchos lo estamos confrontando y sintiendo el efecto of perdón, the obstacles and the struggles that I just mentioned. de los obstáculos y de las batallas que estamos. The question is, how experimentando. are we responding to these things? La pregunta es cómo nosotros estamos respondiendo a estas cosas. How are they affecting our faith? ¿Cómo está afectando nuestra How fe? are they affecting our walk? ¿Cómo está afectando nuestro How caminar? are they affecting our prayer life? ¿Cómo está afectando nuestra vida de oración? Do you all remember how Paul responded? ¿Se recuerda cómo Pablo respondió? He prayed and he pleaded that God would intervene. Él oró y rogó que Dios interviniera. He prayed and pleaded that God would step in. Que él oró y rogó que Dios allí
se that metiera. God would remove and destroy those things. Que removiera, que Dios removiera y quitara todas That esas he would cosas. do away with the effect and the toll that they were taking on him. Que quitara el efecto y la carga que esas cosas le estaban trayendo. And I'm confident that's what we do, and we should. Y estoy confiado de que nosotros también hacemos los mismos y debemos de hacerlo. Many times when these things come knocking, the first thing we do is we go and we start praying, we start asking God. Y muchas veces cuando estas cosas empiezan a tocar a nuestra vida, lo primero que hacemos es que corremos a Dios y empezamos a orar. The problem is El problema es when we pray and we do those things and they go nowhere. que cuando oramos y esas cosas no van para ningún lado. Because time and time again, we've seen God arise, Porque una y otra vez vemos a Dios que se levanta. right? We've seen God show up and God show off. Hemos visto a Dios que aparece y se muestra poderoso. We've experienced moments of God calling, Nos mostramos y experimentamos el llamado de Dios. where we call out to God and God responds. Cuando nosotros clamamos a Dios y Él responde. We've seen God step in, we've seen God defend, we've seen God protect. Hemos visto a Dios que viene y nos defiende y nos protege. We've seen God scatter our enemies. Hemos visto como Dios quita a nuestros We've enemigos. seen God shine a light in darkness. Hemos visto como Dios brilla la luz en medio de We've las seen tinieblas. God open a door that nobody else can open. Hemos visto cuando Dios abre una puerta que nadie más puede abrir. Haven't we? ¿Verdad que lo hemos visto? But what about when he hasn't? Pero ¿qué cuando no lo hace? What about when we do everything we're supposed to do and it seems like God is doing nothing? ¿Y qué cuando hacemos todo lo que se supone que hagamos y parece ser que Dios no hiciera nada? Where it seems that God has forgotten about us. Como pareciera que Dios se haya olvidado de nosotros. Anybody? ¿Alguno ha pasado por eso? Anybody ever go through a time where you believe that God has forgotten about you? ¿Alguno ha pasado ese tiempo que usted piensa que Dios se ha olvidado de Y usted? una persona allá en el estacionamiento, I heard ¿Alguien, the honk, I heard the alguien honk. tocó bocina allá? ¿Alguien? O fue a buscar algo en el carro y tocó la bocina sin querer. One of the two. Fue a buscar algo y But tocó la bocina sin querer. times that we believe that God has forgotten about us. Hay tiempo que pensamos que Dios se We're not olvidó the de first and we're nosotros. not the last. People, scripture said, God, have you forgotten me? Y no somos los primeros ni los últimos. La palabra de Dios dice también que dijeron, Dios te ha olvidado de mí. Have you ever received a word from God in those moments? Y no a veces recibe una palabra Has del that Señor happened en to ese you? momento. What about when he's silent? Pero ¿qué cuando Dios está en silencio? What about when we expect God to step in and save the day? ¿Y qué cuando nosotros creemos que Dios se va a aparecer y va a salvar el día? Bail us out, Sacarnos de momento, rescue us, rescatarnos. and we hear him speak. Y lo escuchamos hablar. And what he says is, Y lo que Él dice es, I've got you, yo te tengo and you've got this. y tú tienes esto. Like, that's not what I want to hear. Pero eso no es lo que yo quiero escuchar. I want to hear the Lord say, you stay there, let me go fight your Yo quiero battle. escuchar que Él diga, tú quédate aquí, que yo voy a pelear por ti. Oh, I love to hear that. Oh, a mí me encanta escuchar eso. And it has happened. Y sí ha sucedido, But there's also been times pero también ha habido ocasiones where he says, cuando Él dice, I've got you, yo te tengo a ti and you've got this. y tú tienes esto. Now let's go. Ahora vamos. It's not what I want to hear. No es lo que quiero escuchar. Anybody here ever felt tired, ¿Alguno ha sentido cansado? worn out, or forgotten? Que se han olvidado de usted, agotado. We ask ourselves, why has God allowed this? Y tú dices, pero ¿por qué Dios ha permitido esto? Much less orchestrated this. ¿Quién diseñó esto? To everybody who's gone through it or is going through it now, Y todo lo que están pasando por esto o ha pasado por esto, if God is allowing you to go through something, si Dios está permitiendo que tú estés pasando por esto, it's because he's working something out in you. es que Él está obrando algo en ti. If God is allowing you to go through something, Si Dios está permitiendo que tú pases por esta situación, it's because he is working something out in you. es porque Dios está haciendo una obra en ti. Don't look for ways out of situations that God is putting you through. No busques salir de una situación que Dios te ha puesto allí. Stop. Detente. Stop looking out. Stop looking for ways out of a situation that God has put you in. Detente de estar buscando forma de salir de esa situación donde Dios mismo te ha puesto. If God, who has proven himself faithful,
Dios que ha probado que es fiel. I mean, is God faithful? Primero que nada, Dios es fiel. So if God, who has proven himself faithful, Si Dios mismo que ha probado que es fiel, is leaving you in a situation te está dejando en una situación that produces, magnifies, and exposes your weakness, que produce, que lo hace más grande, la debilidad que tú tienes en tu vida, if he's doing those things, si Él está haciendo eso, it's because he's working something out in you. es porque Él está obrando algo en ti. If the faithful God Si el Dios is fiel, not manifesting what you believe is his faithfulness, que no está manifestando lo que tú crees que es su fidelidad, it's because his faithfulness will be manifested in a way that you do not expect. es porque su fidelidad va a ser manifestada de una forma que tú no quieres o no crees. This I promise you. Pero esto te prometo, God is molding you. que Dios te está He moldeando. may be taking something out. Quizá está sacando algo. He may be putting something in. Quizá está poniendo He algo. may be teaching you something. Quizá te está enseñando He algo. may be accomplishing something. Quizá está cumpliendo algo. But of this I'm certain. Pero de esto estoy cierto. He is perfecting you. Que Él te está perfeccionando. He may be doing the other things. Puede ser que esté haciendo otras But cosas. I know he is perfecting you. Pero sí sé que te está perfeccionando. And that is what Paul realized when he wrote to the church in Corinth. Y esto fue lo que Pablo se dio cuenta cuando le escribió a la iglesia en Corinto. I'm going to read some scriptures that I know you know. Voy a leer unas escrituras que yo sé que tú But conoces, you love to share these scriptures with other people and hate to apply it for yourself. que a ti te encanta compartirlo con otras personas, pero odia aplicártelo tú I mismo. know you know these scriptures. Yo sé que tú conoces esta They escritura. are your go-to scriptures when someone is struggling. Esas son las escrituras que tú usas cuando alguien está luchando. You love to send them to people. A ti te encanta enviar esos You love versículos. to post it on social Te media. gusta postearlo en los medios sociales. But when it comes knocking on your Pero door, cuando llega a tu vida, you want nothing to do with tú these no quieres scriptures. nada con esta escritura. That's only in Miami. That's not here. No, That's eso only no in es de Miami. Miami, eso no pasa aquí. 2 Corinthians Segunda de Corintios, chapter 12. capítulo 12. We will start on verse 7. Vamos a comenzar el versículo 7. This is Paul speaking. He says, "And lest I should be exalted above measure by the abundance of revelations." Y Pablo dice, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las This revelaciones. is another topic for another day, but I find this incredible. Esto es otro tema para otro día, pero yo encuentro esto increíble. Were those revelations his or God's? Esas revelaciones eran de él o de Dios. They were God's. Eran de Dios. How is it that the things that God gives us can become pride for us? ¿Y cómo puede ser que las cosas mismas que Dios nos da nos causa orgullo? You know, there are many gifted people Saben que hay muchas personas talentosas who are so full of themselves they are no use to God. que están tan llenas de sí mismos que no sirven, no son útiles para Dios. Gifted, Son talentosas, gifted, son muy talentosas, useless for God. pero son inútiles para Dios. Paul understood that he had some revelations. Y Pablo entendió que él tenía una revelación. And he said, so that I won't be exalted above measure. Y él dice, para que yo no me enaltezca And mayor, he- sobremanera de la he grandeza. knew what the reason was, the revelations God had given him. Y él sabía que era por causa de las revelaciones que Dios le había dado. A thorn in the flesh was given to me. Se me ha dado un aguijón en la carne. Tremendo regalito, huh? In English it says it's like a gift. It was given to me. Dice que fue como un regalo, se le dio, It was given to me. se me dio A messenger of Satan. un mensajero de Satanás. Who sent this messenger of Satan? ¿Quién envió este Who said it? mensajero de Satanás? Let's talk Bible here. Vamos a hablar de la Biblia aquí. There are times in this life when you can rebuke and cast out and rebuke and rebuke. Y hay veces que usted puede reprender y echar fuera y reprender y echar fuera. And that messenger says, listen, God sent me. You can't Y ese say. mensajero dice, mira, mijo, Dios me envió.
No, I'm not, listen, I want to be clear because, you know, I'm here, I'm leaving. Tú sabes, yo quiero ser I don't claro want to contigo, yo me voy. plant a seed of doubt. I'm not saying these are demons to possess you and to destroy you. That's not what I'm Yo no talking estoy hablando, about. no quiero plantar una semilla, ¿verdad?, de dudas. O no quiero decir que es que un demonio viene y se te mete. No es eso. Heaven and earth and darkness and all its fullness still submits to God. El cielo y la tierra y todo se somete a Dios. And Paul said, Y Pablo dice, I have a messenger yo tengo un mensajero that God sent to me que Dios me envió via Satan. a través de Satanás. Some of you are like, "Oh, God, Algunos hacen, take it up with God. I didn't make this up. bueno, Like, pelea con Dios porque eso fue Dios. Yo no me la estoy inventando. I'm not like saying, oh, one day. No, this is in you're reading it. Yo no te estoy diciendo que un día, no, aquí está la You're lectura de la reading it. palabra. Lo estás leyendo. So when you examine your life and you say, I haven't done anything wrong, I'm seeking God. Y tú examinas tu vida y dices, pero yo no he hecho nada más, yo estoy buscando de My Dios. heart's desire is to please the Lord. Mi deseo es complacer al Señor, And I agradarle. can't shake this feeling that something's happening in me and to me that's from God, but looks like the devil. Y tú dices, pero es que yo no puedo salir de esta situación y esta cosa que me está sucediendo, pero viene del enemigo. And I know it's from God. Pero yo sé que de Dios, What am I going to do? pero ¿qué voy a hacer? Let's look at what Paul did. Haz lo que hizo Pablo. And why did Satan send him? ¿Por qué fue que Satanás lo envió? To have a Bible study? Para tener un estudio bíblico. To una pela, to slap me around. Para darme una pela. He had a messenger of Satan, Tenía un mensajero de Sent to Satanás him. enviado a a él, thorn in the side. Again, un this aguijón a su proof lado. of that he's not oppressed by the enemy. The enemy doesn't have control No es over que el him. Are enemigo you tiene following control me sobre here? él. Are Quiero you que following me entiendan. here? It's a thorn in the side. Es un aguijón aquí en el You ever lado, have de a splinter, costado. a thorn, a cut No ha tenido aquí una that herida harasses you, that bothers que te you? molesta, que You te ever bite your tongue? incomoda. You ever bite your lip? No te ha mordido la lengua, el The labio. next week you're biting your lip every day. Y la siguiente Yeah. A la semana, vez que te muerde, por la próxima semana te estás mordiendo el labio. toda la semana. Right? It's not going to kill you. No te va a It's not matar, going to destroy you. no te va a But destruir. something is there that bothers you. Pero hay algo allí que te That molesta, at times steals your peace. que te roba la paz, Shows you your weakness. que te enseña tu debilidad. And it's there. Y está allí. And Paul said, Y Pablo dice, it was sent by Satan fue enviado por to Satanás buffet me, to slap me around. para bofetearme, It's in my side. porque está en mi lado, en mi costado. And the ultimate messenger was God. Pero el mensajero principal fue Dios. Like, theologically, people can wrap their mind around that. Y teológicamente la gente no puede como entender esto. Again, there's some people that are just too smart for their own good. Porque hay personas que son muy inteligentes por su Because there's mismo bien. things of God that you can't understand and cannot explain. Porque hay cosas de Dios que tú no lo puedes entender, no lo puedes explicar. But you live it. Pero lo vives And you trust and you know that God is faithful. y tú confías y sabes que Dios es But you fiel. can't understand why these things are happening. Pero tú no puedes entender por qué estas cosas te están sucediendo. Look at verse 8. Mira versículo 8. Concerning this thing, En cuanto a esto, I pleaded with the Lord he rogado al Señor 3 times that it might depart from me. 3 veces que lo quite de mí. Paul prayed and prayed. Y Pablo oró y He oró begged and he pleaded that y God él would step in. rogó y oró. And the Lord did step in, Y sí, Dios entró a la situación, just not like he expected, pero no como él esperaba, not like he wanted. no como él lo quería. God stepped in with a word, Dios entró con una palabra. but that word was not to save him, Y esa palabra no era para salvarlo, but that word was to tell him, pero era para decirle, I've got you. te tengo. And because I have you, you have this. Y como yo te tengo a ti, entonces tú tienes esta situación bajo You control. are in my hand. Tú estás en mis And manos. because you are in my Y hand, por cuanto estás en mis manos, this will not destroy you. esto no te va a I destruir. have got you. Yo te tengo. You belong to me. Tú te perteneces a And mí. because you belong to Y me, como tú me perteneces, this will produce in you what I wanted to produce in y you. esto va a producir en ti lo que yo quiero que produzca en ti. Verse 9.
Y versículo This, 9. this is how God stepped in. Y así fue que Dios entró a esta situación. This is how God intervened. Así fue que Él se presentó y intervino. This is the verse you love to share with Este es el people. versículo 9 que a ti te encanta But you compartir. hate to apply it to Pero yourself. odia aplicártelo tú mismo. My grace is sufficient for you. Bástate mi gracia. You know that enough. Eso significa que es suficiente. No, I like the basta ya. Basta. That means enough. Es basta. My grace is enough for you. Mi gracia basta. De potrecito. That is enough for you. Eso es suficiente para ti. But Lord, take the thorn away. Oh, pero Señor, quítate el The aguijón. thorn is going nowhere. No, el aguijón no va para ningún lado. What I will give you is my grace. Pero sí lo que te voy a dar es mi To be able to gracia. deal with this thorn. Para que puedas bregar To con esta be able to situación. overcome this thorn Para as que- long as it's there. Para que puedas vencer mientras esté allí. My grace is sufficient. Bástate mi gracia. You know, we love to sing songs that say, Jesus, you're enough. Jesus, you're all I need. Y nos encanta cantar Jesús, tú eres suficiente, tú eres todo lo que necesito. And all we do is complain to God because he doesn't give us more. Y todo lo que hacemos es quejarnos porque no nos dan más. My grace is sufficient for you. Bástate mi gracia. My strength is made perfect Porque mi poder se perfecciona in weakness. en la debilidad. Beloved, I know you know this, Yo sé que tú conoces but you esto, need to hear it again. pero lo tienes que escuchar otra vez. His grace is enough. Bástate mi gracia. His grace is enough. Bástate mi gracia. And there are aspects of God's strength, Y hay aspectos de la fortaleza del Señor, aspects of God's strength for our life aspectos de la fortaleza del Señor para nuestras vidas that we cannot experience que no podemos experimentar until we're weak. hasta que somos débiles. They will not come through Bible study. No van a venir a través de los estudios It will bíblicos. not come through the laying on of hands. No van a venir cuando pongan las manos sobre ti. You can read what you want to read. Quieres You leer can lo que pray quieras leer, puedes as loud orar. as you want to pray. Puedes orar lo más You alto que can puedas. fast for 41 days if Puedes you want. ayunar por 41 días si quieres. But there is a strength of God Pero hay una fortaleza de Dios set apart for his people que se aparta para su pueblo that we will not enter into until we are weak. que no podemos recibir hasta que seamos débiles. There's no way around it. No hay forma de hacerlo de otra manera. No way around it. No hay forma de evitar esto. A side of God's strength Un lado de la fuerza de Dios, that you will not be able to take joy in una fortaleza que tú no vas a poder gozarte de ella until you are weak, hasta que tú eres débil, until you can do nothing for yourself. hasta que tú no puedas hacer nada por ti mismo. Paul understood that, Pablo entendió eso, but he came to that understanding after pleading with God 3 pero él times. vino a este entendimiento después de rogarle a Dios, After pleading with God to do it his way. rogarle y orar que Dios lo hiciera de su forma. And that's why he continues to say, Por eso es que continúa y dice, therefore, por eso, I most gladly, por eso me comparezco. I will rather boast in my infirmities, Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien that the power of God may rest in me. en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. If what it's gonna take is for me to be weak, Si lo que va a tomar que yo sea débil, then I will boast in my weakness so the power of Christ may rest upon me. entonces yo me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Dios habite en mí. He understood that if God was allowing him to go through weakness, Él entendió que si Dios estaba permitiendo que pasara por estas it's debilidades, because his power was there, era porque su poder estaba allí, not to deliver, no para libertarlo, but instead to sustain me. pero para sostenerme. There's times in this life we want God to deliver and he's just there to sustain Y us. queremos a veces en esta vida que Dios simplemente nos liberte. Y Él lo que quiere es sostenernos. He's there to carry me through. Él lo que quiere es cargarnos y pasarnos He's por la just there to situación. protect me. Él está ahí para In the protegerme. midst of my weakness, he's not going to take me out, but he will be there to protect Él me. allí en medio de nuestras debilidades, no nos va a sacar, pero nos va a proteger. And ultimately,
Y al final, to make me more like Jesus Christ. hacerme más como If you've heard my Jesucristo. message these last 5 days, they're all the same message. Si To he make you escuchado more like Jesus Mi Christ. mensaje los últimos 5 días, todo es parecerme más a Jesús. In verse 10, and this is how he closes, and this is how I'm going to close En tonight. versículo 10, así cierra él y así voy a cerrar yo. You can stand with Se me. pueden estar en pie That's your conmigo. cue. That's your cue. Ese fue tu mensaje, párate. Look at the process he went through. Mira el proceso por el cual él pasó. And I got to be honest, there's areas of my life where I'm not there yet. Y quiero ser honesto, hay áreas de mi vida que aún yo no he podido llegar a esto. There are areas of my life where I see a weakness and I'm at peace. Y hay áreas de mi vida que yo siento una debilidad, lo veo, pero tengo paz. Because I know that there's a working, a dealing of God in my Porque life. yo sé que hay un trato de Dios en mi vida. Regardless of the messenger, I know who sent them. No importa quién es el mensajero, yo sé quién lo envió. But listen to what Paul said, man. Pero mira lo que dice Pablo. I take pleasures in infirmities, Por eso me complazco en las debilidades, in reproaches, afrentas, in needs, necesidades, in persecutions, persecuciones, in distresses for Christ's sake. angustia por causa de Cristo. For when I am weak, Porque cuando soy débil, then I am strong. entonces soy fuerte. When was he strong? ¿Cuándo era fuerte? When he was weak. Cuando era débil. Let us not be foolish in thinking that we are people who are never weak. No seamos engañados pensando que no somos personas débiles. This is an aspect of God's process that nobody likes to talk about, Este es un aspecto del proceso de Dios que nadie le gusta hablar, but it's real, pero es real, it's there, está allí and it is God's doing. y es el trato de Dios. And if you're here today and you're experiencing that weakness, Y si estás aquí y estás experimentando esa debilidad, you need to know that God is doing something in you. usted tiene que saber que es que Dios está haciendo algo en ti. And I want to close in prayer tonight Y yo quiero cerrar en oración hoy. for the strong people of God who have weakness. Para la gente fuerte de Dios que tiene debilidades. Because if you're here today and there's a weakness and it hasn't been going away and you've prayed for it to go and it's still there, Y si tú tienes una debilidad y tú has orado, Señor, quítala, y aún está allí, it's because God is working something out in you. es que Dios está obrando en ti algo. And as I close in prayer today, I want you to come forward and I want to pray together. Y mientras yo oro, quiero que usted pase a frente, porque quiero orar junto con ustedes. Because I want to let you know tonight, Porque yo quiero dejarle saber a usted hoy, the weakness is there not because there's something wrong with you. la debilidad está allí no porque hay algo mal con usted. The weakness is